Hola y bienvenidos a Es Lengua Resuelta. En esta ocasión vamos a desarrollar la semana 1 de la unidad 1 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. En primer lugar, nos solicita una actividad en pares. Esta consiste en observar una imagen. Luego nos solicita que respondamos en el cuaderno los siguientes literales. En el literal A leemos: ¿qué se presenta en la imagen? Vamos a contestar que se presenta una escena de terror que se encuentra ambientada en una especie de teatro o palacio, con una luz tenue y un ambiente lúgubre y de espanto. En el literal B tenemos la pregunta: ¿qué personajes identificamos? Pues vamos a identificar tres personajes: una adolescente, un niño y en el fondo a un demonio o diablo. En el literal C encontramos la tercera pregunta: ¿qué emociones o sentimientos nos transmite la imagen? Diremos que nos transmite un sentimiento de tristeza y abandono, acompañado del terror por la presencia de ese ser extraño. Posteriormente nos dice que socialicemos las respuestas con la clase. Como segunda actividad encontramos una actividad individual. En esta actividad debemos observar la imagen y escribir lo que conocemos del personaje. Al observar la imagen vemos que es un lobo y vamos a decir que el lobo es el personaje típico de los cuentos de terror. Es el símbolo del peligro, es el que infunde miedo y terror por sus características. El recuerdo más cercano que podemos tener es el lobo que aparece en el cuento de Caperucita. Pero existen otras producciones cinematográficas en relación a este personaje. Posteriormente nos solicita que podamos compartir las respuestas con la clase. Llegamos a la secuencia de construcción y encontramos aquí la temática de las situaciones de comunicación oral. En la actividad número 3 encontramos una actividad en equipo. Debemos leer la información y posteriormente resolver. La comunicación oral consta de un emisor, un receptor y un mensaje. Para comunicarse de forma eficiente, se deben tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la comunicación oral tiene un tema de interés. En segundo lugar, toda comunicación oral posee una estructura, es decir, un inicio, una exposición y un cierre. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el tono y las expresiones deben adecuarse al público, es decir, a quien recibe el mensaje. Y por último, las ideas deben exponerse en forma clara y sencilla usando el vocabulario más adecuado. En el literal A nos dice que leamos el siguiente diálogo y que utilicemos diferentes emociones, ya sea asombro, enojo, tristeza o miedo. Vamos a leerlo utilizando una emoción de miedo. Una noche tenebrosa nos encontramos con un ser extraño. ¡Rayos!, grité, y la criatura desapareció entre las sombras, en plena luna llena. ¿Y ya no volvió la criatura? Bueno, ustedes pueden aplicarle el sentimiento o la emoción que ustedes deseen colocarle al texto para poder leerlo. En el literal B encontramos la siguiente indicación. Seleccionamos una de las siguientes imágenes. Tenemos ahí castillos embrujados, cementerios y tenemos ahí un Frankenstein o monstruo. Luego, en el literal C nos dice: conversamos sobre historias que conozcamos de la imagen seleccionada, adecuamos el diálogo a nuestras emociones, ya sea alegría, miedo, asombro o tristeza. Bueno, la imagen que yo voy a seleccionar es la imagen de Frankenstein, de Mary Shelley, quien es la autora original de esta historia. Y nos solicita que conversemos sobre nuestras historias, es decir, eso lo van a hacer ustedes en pares en el salón de clases. En el literal D hay que responder en el cuaderno y dice: nuestra conversación tuvo una historia en común, explicamos cuál fue. Bueno, muy probablemente el elemento que está en común partiendo de las tres imágenes, ya sea de los castillos embrujados, los cementerios o los monstruos, vamos a decir que el factor común es el terror. Ese es el elemento común que se encuentra en las tres imágenes. Bueno, en segundo lugar tenemos otra pregunta y dice: ¿por qué es importante que la conversación tenga un tono y un lenguaje adecuado? Bueno, vamos a responder que es porque de esa manera podemos comprender el sentido de lo que deseamos comunicar. Y en tercer lugar, o la tercera pregunta que tenemos dice: ¿qué sucede si contamos una historia de miedo con emociones de alegría?
Bueno, diremos que no tendría el mismo efecto en los que la escuchan. El relato perdería intencionalidad. Luego tenemos la siguiente indicación que nos dice que compartamos nuestras respuestas con la clase. El siguiente tema es el tema del cuento de terror, y aquí encontramos una cuarta actividad y dice que es una actividad con el docente. Nos solicita que leamos la información sobre el cuento de terror y que la comentemos. El cuento de terror es un relato ficticio y breve que se caracteriza por el predominio de elementos sobrenaturales con el propósito de causar miedo. El cuento de terror tiene sus propias características a diferencia de otros cuentos. Por ejemplo, existe la manifestación de elementos sobrenaturales o inexplicables. Una segunda característica es la presentación de personajes misteriosos como brujas, monstruos, fantasmas o criaturas extrañas. Y vamos a mencionar una tercera característica y es que se ubica en lugares desagradables, lugares tenebrosos, lúgubres o extraños. Veamos ahora cuáles son los elementos del cuento. Vamos a mencionar tres. En primer lugar, la trama. La trama es la forma en que se van a desarrollar las acciones. Luego tenemos también el espacio, que consiste en el escenario, es decir, el lugar donde ocurren los hechos. Y mencionamos un tercer elemento que sería el tiempo. En este caso es la temporalidad que sucede en las acciones, si es de día o es de noche. Para los cuentos encontramos diferentes tipos de narradores. El narrador es quien cuenta la historia y los tipos de narradores que vamos a encontrar son los siguientes. En primer lugar, el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es quien cuenta la historia y sabe todo lo que les ocurre a los personajes. Tenemos también al narrador protagonista, que es quien cuenta su propia historia, pues participa de los hechos más relevantes. Y mencionamos a un tercer narrador, que es el narrador testigo. Este va a contar la historia de otros personajes sin participar en los sucesos. Dicho lo anterior, vamos a mencionar la estructura del cuento, comenzando por el inicio. En el inicio se presentan los personajes y el escenario. Luego tenemos el nudo, que es donde se presenta el conflicto o el suceso. Y tenemos el tercer elemento, que es el desenlace, donde están los personajes dando solución a los conflictos. La siguiente indicación que tenemos dice: relacionamos la información con el siguiente fragmento y dialogamos sobre sus elementos. Aquí tenemos un pequeño fragmento que dice de la siguiente manera: la angelita no parece un fantasma, ni flota, ni está pálida. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta que era de día. Bueno, aquí tenemos que se está utilizando un narrador protagonista. En la segunda línea leemos que dice: creí que soñaba y traté. Vemos que los verbos están en primera persona. Luego tenemos el lugar donde se realizan las acciones, es decir, el espacio. Dice hacia la ventana y la calle. Entonces vemos que el espacio es una casa. Y tenemos también el tiempo. Dice en la última línea, dice, y así me di cuenta que era de día. Es decir, las acciones suceden en un periodo de tiempo donde hay luz todavía, suceden de día. Encontramos una quinta actividad y esta es individual. Hay que leer el cuento El taller de muñecas. Por razones de tiempo no voy a leerlo en el vídeo, ustedes lo leen en su casa, pero vamos a darle respuesta a las preguntas que se generan a partir de este texto. Bueno, encontramos aquí 4 preguntas. La primera de ellas dice: ¿qué diferencias encuentran las niñas en la muñeca Elaine? Bueno, encuentran que el cabello, la piel y los ojos de la muñeca habían cambiado. En la segunda pregunta, ¿por qué creo que Abril trabajaba todas las noches? Pues diremos que trabajaba para poder fabricar a un ser humano. La tercera pregunta dice: ¿cuál es el suceso que asusta a Jackie y Sandra? Bueno, que Hazel, la nueva alumna, poseía las mismas características de sus muñecas. Y en tercer lugar dice: elaboró un esquema e identificó la trama, los personajes, el espacio y el tiempo del cuento. Bueno, comencemos con la trama. Abril es una niña que tiene una clínica de muñecas. Las amigas le llevan muñecas arruinadas. Con el tiempo comienzan a notar cambios en ellas.
La atención médica se vio suspendida por un periodo de 2 meses, aunque los vecinos notaban que el trabajo parecía continuar. Cuando se vuelve a abrir la clínica, Abril anuncia la llegada de su sobrina Hazel. Cuando las amigas conocen a la nueva niña, se asombran al darse cuenta que ésta posee las características de sus muñecas y sospechan que Abril ha creado a una humana con los restos de sus muñecas. Veamos ahora los personajes. Tenemos como personajes a Abril, a Jackie, a Sandra y Ruth. Y en cuanto al espacio, vamos a ver que esto sucede en la casa de Abril y también en la escuela. Y por último, vemos el tiempo. Es un tiempo indefinido. La mayoría de acciones ocurren en el día, aunque se sospecha que Abril trabajaba por las noches. Bueno, llegamos ahora al tema de los prefijos y sufijos. Tenemos una actividad con el docente, hay que leer la información. Bueno, diremos que los prefijos son sílabas que van siempre al inicio de las palabras para formar otras. El prefijo re, por ejemplo, que significa repetición, reconstruir. Vemos que ese prefijo re va antes de la palabra construir. Y tenemos los sufijos, que son sílabas que se agregan al final de las palabras para formar otras. Por ejemplo, la palabra zapatería. Vemos que el final de esa palabra cambia. Se utiliza un sufijo, el sufijo erilla. Bueno, observemos y conversemos sobre cómo se forman las palabras usando prefijos y sufijos. Veamos el cuadro de los prefijos. Tenemos ahí el prefijo super, el prefijo re y el prefijo sub. Veamos qué significa cada uno de ellos. Super significa superioridad, re significa repetición y sub significa debajo de. Y encontramos un ejemplo para cada uno de ellos. Veamos supermercado. Con re encontramos reutilizar y con sub encontramos subdesarrollo. Tenemos también los sufijos en los verbos y vemos que ahí están los sufijos eser, ificar e izar. Y tenemos ahí el ejemplo. Oscurecer, mortificar y personalizar. Tenemos también sufijos en adjetivos. Tenemos ahí los adjetivos y vemos cuáles son estos sufijos. El sufijo able, ible y ado. Entonces tenemos como ejemplo la palabra amable, comible y afortunado. Y luego tenemos los sufijos en sustantivo, es decir, utilizados en sustantivo. Tenemos la terminación age, ansia y ante. Entonces tenemos en el ejemplo aprendizaje, tolerancia y comediante. Bueno, a continuación nos solicita que identifiquemos prefijos y sufijos. Debemos escribir el prefijo o sufijo en la casilla correspondiente. En el caso de la palabra florecer, vemos que este es un sufijo en un verbo. El sufijo sería eser. En la palabra subdesarrollo tenemos el prefijo sub. Lo escribimos ahí donde dice prefijo. Luego tenemos la palabra fabuloso. Ahí tenemos un sufijo en adjetivo. Se ha utilizado la terminación oso. Y tenemos la palabra también estudiante. Aquí tenemos un sustantivo. En este caso se ha utilizado el sufijo ante. Y por último tenemos la palabra bebible. Se ha utilizado un sufijo en adjetivo. El sufijo es ible. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación. La actividad número 7 es una actividad en pares. Hay que leer el fragmento del cuento. El cuento se llama El huésped siniestro. Yo no lo voy a leer por razones de tiempo, pero sí vamos a dar respuesta a las preguntas generadas a partir de este texto. Y la primera pregunta que vamos a resolver en nuestro cuaderno es la siguiente. ¿Qué le produce un profundo espanto al huésped? Pues vamos a responder que lo que le produce ese espanto es el sonido de una gota de agua al caer en un recipiente metálico. Bueno, encontramos una segunda pregunta que dice ¿cuál fue la respuesta del posadero ante la causa del extraño ruido? Bueno, pidió que no se le dijera a nadie al respecto. Y encontramos una tercera pregunta que dice ¿cuál es la relación entre el título y el desarrollo del cuento? Y hay que explicar. Bueno, el título anuncia la presencia de un ser. Este ser es descubierto durante el desarrollo del relato
por el huésped humano debido al sonido de una gota de agua que caía en un recipiente metálico. Dicha presencia es confirmada por el posadero. Para finalizar con esta primera semana tenemos la actividad en casa, donde nos solicita que comentemos a nuestros familiares o personas responsables lo que hemos aprendido durante la semana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.